para conocer entonces qué es lo que nos dicen los profetas y qué nos dicen especialmente en este tiempo de Cuaresma, de preparación de la Pascua. Nos encontramos hoy muy bien acompañados para abordar, para comprender también y para ayudarnos a reflexionar esta temática. Nos acompaña hoy el profesor Leandro Ariel Verdini. Él es licenciado y doctor en Teología Bíblica, a quien ya le damos la bienvenida. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien. están? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acceder a este espacio para compartir con nosotros en el día de hoy, trayendo la figura de los profetas. Bueno, ya nos podrá explicar su importancia, la importancia de estos libros que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que particularmente en este tiempo leemos en la liturgia. Exacto, sí, sí, así es. Los profetas son una parte importantísima del Antiguo Testamento y de alguna manera se van haciendo presente en todos los momentos de nuestro ciclo litúrgico con diferentes profecías que señalan a Jesús, señalan al Mesías. Los cristianos antiguos entendieron que estaban dichas de Jesús, dichas en vistas a Jesús, y por eso todas ellas fueron algunas incorporadas en los mismos textos del Nuevo Testamento y otras leídas desde siempre por las distintas comunidades cristianas, sobre todo por las comunidades cristianas primeras, y esto fue también lo que marcó nuestras liturgias, sea la que usamos aquí, que es el rito latino, como también las liturgias o los diferentes ritos en todo el globo, a lo largo de todo el mundo, dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia ortodoxa también, dentro de otras iglesias cristianas. Todas las comunidades cristianas, cuando se congregan, cuando se reúnen a celebrar al Señor y a leer la palabra de Dios, siempre leen distintas profecías que señalan distintos aspectos de la vida de Jesús. Bien. Leandro, cuando hablamos de profetas, para que todos estemos también en la misma sintonía, hablamos de personas que en la antigua alianza, podríamos decir, por eso también está allí en el Antiguo Testamento, fueron escogidas especialmente por Dios, elegidas especialmente por Dios, con toda una misión particular, invitadas también a anunciar a Dios, a anunciar también lo que vendría después. Sí, tal cual como vos decís, el pueblo de Israel es un pueblo profético, no solo porque tuvo profetas, sino porque también a lo largo de toda su historia el pueblo como comunidad era convocado a vivir la profecía, a vivir en la profecía. Y cuando revisamos especialmente la Sagrada Escritura, el tiempo propio de los profetas, encontramos, como vos decís, que distintos hombres a lo largo de la historia de Israel fueron visitando distintos momentos del pueblo, en distintas regiones, en el reino de Israel, en el reino de Judá, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Samaria, fueron visitando al pueblo también ante distintas circunstancias históricas y fueron haciendo presente al Señor, fueron haciendo presente la palabra del Señor, y por eso, bueno, fue recopilado todo ese testimonio y fue pasado a la escritura. Es interesante justamente allí para pensar esto que vos haces mención, nos da justamente, me da pie, digo, para valorar algo que en las clases siempre los profesores de Antiguo Testamento, los profesores de profetas, tratamos de dejar bien manifiesto. En realidad, nosotros no tenemos forma de oír la voz de los profetas. ¿Por qué? Los profetas se circunscribieron a un tiempo, a un momento específico de la historia, hablaron el mensaje del Señor, pero esa voz profética, esa palabra profética, en realidad a nosotros nos llega recopilada
y pasada la escritura por los discípulos de los profetas. Claro. Y esto que parece algo bastante obvio, en realidad es algo sumamente importante, porque fíjense ustedes que nosotros no tenemos profetas, los profetas de Israel. Lo que tenemos es un libro que es profético, que viene del pueblo de Israel. Esta diferencia, ¿no?, entre un hombre que habla y un libro es importante porque justamente nosotros, para poder acceder a esa profecía, tenemos que hacer el esfuerzo por la lectura de esa profecía. A nosotros no nos llegaron los profetas, a nosotros nos llegó el testimonio escrito de los profetas, Claro. armado en un libro, armado en una obra. Y eso requiere de parte nuestra el esfuerzo por estudiar esos libros, por estudiar ese mensaje, por comprender el contexto en el cual fue formado. La profecía no quedó grabada. Claro. Bien. Entonces, a veces esta dificultad, de alguna manera implica que el lector contemporáneo de la Biblia, como está muy separado del tiempo de la escritura de estas obras, tenga que hacer un esfuerzo por poder entrar en el mundo de las profecías. Y puntualmente la literatura profética, los libros proféticos, encierran una complejidad quizás un poco mayor a otros libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en prosa, de forma narrativa, y eso hace más accesible la entrada del lector contemporáneo en el libro. Para los lectores de hoy es más difícil leer los libros proféticos porque tienen una forma discursiva y muy poética, y eso complica más la comprensión del libro, de los libros proféticos, y requiere, por lo tanto, entonces, un esfuerzo mayor por parte de los lectores. Claro. Qué importante esto que señala el profesor, bueno, justamente arrancando de este lugar, ¿no? Sí. Hablando de los libros proféticos, porque a lo mejor uno no contemplaba esta diferencia que acaba de señalar muy bien y que nos pone ya en perspectiva de lo que queremos compartir en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de los profetas, en realidad, hablando de la Biblia, estamos hablando de estos libros que contienen el mensaje de los profetas. Bien. Exactamente, y que por lo tanto nos tiene que animar esto, digo, yo hablé de la complejidad, pero también ahora me gustaría decir algo de la invitación. Al estar esta profecía condensada en un libro, eso hace que también sea accesible a nosotros, porque para nosotros poder vivir y entender hoy el mensaje de los profetas y poder pensar qué es lo que los profetas tienen para decirle a nuestra historia, a nuestro presente, podemos acercarnos a un libro para reencontrar esa voz profética. Podemos hacer ese libro propio para que también nosotros transmitamos ese libro como profecía en nuestra historia. Podamos interpretar nuestra propia historia con esta profecía. Bien. Bien. Y hablando de estos libros proféticos, bueno, estamos hablando, decía al comienzo, que durante el año vamos leyendo, nos va proponiendo la liturgia, es decir, que tenemos varios y de acuerdo, me imagino, al tiempo litúrgico, se nos va proponiendo su lectura. Exactamente, sí. Y el tiempo de Cuaresma se caracteriza, el mensaje teológico de los profetas, imagínense, es sumamente amplio, ¿no? Podríamos decir, es como una carta en un restaurante muy fino, cuando uno tiene la posibilidad de ir allí a comer, si es que la tiene, entonces ahí viene el mozo, nos ofrece la carta y nosotros podemos elegir, queremos comer carnes, queremos comer pescados, queremos comer ensaladas, entonces tenés distintas variedades de cosas, ¿no? El menú que nos ofrecen los profetas es un menú sumamente amplio, y esto permite que en cada tiempo litúrgico, según la característica propia del tiempo, la Iglesia recoja para ese tiempo textos específicos de los profetas que puedan marcar ese tiempo.
por lo general, los textos proféticos que se leen en el tiempo de la Cuaresma son textos que nos llaman profundamente a la conversión de vida, que nos enseñan a vivir cuál es el verdadero culto que el Señor quiere y espera de nosotros, cómo debe ser el verdadero ayuno que le es agradable a sus ojos. Entonces, bueno, de alguna manera estos textos funcionan, por lo menos así los veo yo, como una brújula que en cada Cuaresma nos indican, los mismos textos nos vuelven a indicar el norte, la dirección correcta en la cual tenemos que caminar en la fe. Aún siendo textos tan antiguos, hoy nos pueden hablar de esto, aunque vivimos en este 2024, los profetas hoy nos pueden decir cómo vivir este camino de conversión. Seguro que sí, yo creo que pueden educarnos, pueden acercarnos a Jesús. Mirá, me recuerda esto que vos decís, aquel pasaje del Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, cuando Jesús cuenta la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. El rico Epulón le pide al Señor, ya estando después de muerto, estando allí, como él cuenta, entre unas llamas que lo abrazan, como cuenta el narrador, le dice, bueno, pero que resucite por favor algún muerto, que vaya y que le digan a mi familia. Entonces Jesús le contesta, primero le dice, no, que resucite un muerto, que vaya, que le diga a mi familia. Y Jesús le contesta, tienen a Moisés y a los profetas. Si a ellos no los escuchan, claro, aunque resucite un muerto, tampoco lo escucharán. Entonces es interesante pensar que el mismo Jesús se tomó muy en serio el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje de Moisés y de los profetas, porque ese mensaje es un mensaje salvífico para él. Es un mensaje que nos prepara verdaderamente para recibirlo a él. Entonces, bueno, nos tiene que animar ese texto y confirmar en esa pregunta que vos me formulás. ¿Nos pueden verdaderamente convertir? ¿Pueden mejorar nuestra vida estos textos? ¿Nos acercan a Jesús? ¿Nos ayudan a prepararnos para recibirlo? Evidentemente sí. Bien, bueno, qué lindo que podamos ir haciendo este camino y sabemos, Leandro, que lo haremos directamente desde los textos proféticos, bueno, que hay muchos, pero sí, podríamos tomar algunos. Claro que sí, son un montón, pero podemos tomar algunos. A mí se me ocurre empezar, si querés, y después sin apurarnos, tratando de sacar lo mejor del texto, para ver nuevos o para ver otros. Pero hay un texto muy lindo que aparece al comienzo de la Cuaresma, durante el tiempo de la ceniza, no el miércoles de ceniza, pero si no es el jueves o el viernes de la ceniza, y me parece que nos marca el espíritu fundamental de la Cuaresma con el que debemos caminar en toda la Cuaresma hasta la Semana Santa, que lo tenemos en el capítulo 58 del profeta Isaías, el capítulo 58 de Isaías. ¿Te parece que lo leamos? Bueno, podemos, ¿lo quieres leer desde allí? ¿Lo leemos nosotras desde acá? ¿Cómo prefieras? Y si ustedes lo tienen allí, dale, prefiero que lo lean. Leemos así. Todos los versículos, del 1 al 12. Vamos a leer, claro, vamos a leer de a poquito. Bueno. Vamos a leer en dos partes. Primero del versículo 1 hasta el versículo 5. Bien. Así podemos charlar primero sobre esa parte y luego charlamos sobre la parte final. Bien. Bien, para que lo puedan buscar también nuestros amigos en su Biblia, Isaías 58, vamos a ir leyendo por versículos. Bien, iniciamos entonces del versículo del 1 al 5. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta,
denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen, como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza, ¿a eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Muy bien, bueno, hasta ahí entonces la primera parte del texto. Fíjense, vamos a repasarlo para tratar de entender cuál es la situación social, cultural, que el texto crea, ¿no? Que el texto evoca en nosotros los lectores. La voz profética comienza invitando a alguien, hay que darse cuenta allí primero quién es el que hace esa invitación y a quién, ¿no? Claro. El lector no lo sabe, pero entonces empieza a leer y el mismo texto nos va ubicando. El texto comienza diciendo, clama sin tregua, bien fuerte, levanta tu voz como una trompeta y denuncia a mi pueblo su rebeldía. Evidentemente, el que está hablando es el Señor, porque allí se habla de mi pueblo. El único propietario del pueblo es el Señor, es Yahvé. ¿Y a quién le puede estar hablando? Evidentemente le está hablando al profeta, porque le está pidiendo al profeta que se dirija a su pueblo para hacerle saber la rebeldía, para denunciarle la rebeldía al pueblo. Así comienza el texto. Entonces, luego de esa invitación que el Señor le hace al profeta, que fíjense, va a configurar de alguna manera todo el texto. ¿Por qué? Todo el texto se va a presentar como un fuerte clamor, un fuerte reclamo que el Señor va a hacer al pueblo que vive en la rebeldía. Vamos a ver de qué se trata esta rebeldía y este clamor, ¿no? Aunque lo pueden ir olfateando, Sí. porque ya lo hemos leído, ¿no? Entonces el Señor retoma allí la voz y le sigue hablando al profeta y le dice, a mí me consultan día a día, les agrada conocer mis propósitos. Dando a entender que el pueblo se acerca diariamente al Señor para consultarle, para estar cerca de él, para saber qué piensa, para saber, podríamos decir, cuál es su voluntad. Y agrega, como gente que practica la justicia, que no abandona el mandato de su Dios, me consultan sobre normas de justicia. La cercanía de su Dios les agrada. Allí vuelve a repetir este verbo, el verbo, así por lo menos lo tengo yo en mi traducción, pero lo van a poder encontrar si no con algún sinónimo, al principio del versículo 2 y al final del versículo 2, el verbo agradar. Hay algo que al pueblo le agrada. ¿Qué es lo que le agrada supuestamente? Conocer mi voluntad, dice el Señor, mis propósitos. Porque ellos me consultan sobre normas de justicia, me consultan como gente que practica la justicia, dijo, como que son religiosos y como que tienen un interés muy grande por la justicia. Tanto es así que el texto terminaba diciendo ahí, la vecindad, la cercanía de su Dios les agrada. Y fíjense, bueno, está dando a entender supuestamente que es un pueblo religioso.
Claro. ¿Mm? Es un pueblo religioso porque quiere conocer la voluntad de Dios, porque le agrada justamente estar cerca de Él. Ujú. O sea, comienza como presentando esta realidad que a uno le gusta escuchar. Es decir, eres un pueblo religioso, consultas la voluntad de Dios, querés seguirlo, te Exactamente, gusta estar cerca de Él, y después vendrá el pero, Mm, ¿qué es lo que exactamente, que pasa? nos deja claro que el Señor le está hablando a los que supuestamente están cerca de Él. claro, No les está hablando a los paganos, Mm, a claro. los que no tienen fe, A quienes se ¿eh? reconocen A sus los que hijos. viven en la injusticia. Ujú, Supuestamente les está hablando a personas religiosas que bien. están interesados en Él. ¿Mm? Entonces, luego el texto continúa diciendo una pregunta que suele estar indicada como que es una palabra dicha por otro, en este caso no por el Señor. mm, Y fíjense que tiene un sabor un poco a reclamo Mm, la pregunta, ¿eh? Porque dice, ¿para qué ayunamos si no lo ves? ¿O nos mortificamos si no te enteras? mm, Como que el pueblo le presenta al Señor su propia experiencia. claro. Bueno, todo bárbaro, pero sí, a nosotros nos gusta conocer lo que vos pensás. Pero la verdad que lo que nos pasa ahora es que nosotros ayunamos, nos mortificamos, dando a entender que nos esforzamos, pero parece que vos no lo ves, ni te enterás, Mm, no te importa lo que nosotros hacemos. El pueblo le está reclamando al Señor como que ellos están, como que el Señor está ajeno a la realidad de ellos. Entonces el Señor enseguidita le contesta allí en el versículo 3, comienza esta respuesta que el Señor le da a este pueblo que le reclama, y en realidad el reclamo es transformado en un reclamo mucho mayor, ¿no? Que ahora uno empieza a entender por qué el texto comenzó con este llamado al profeta de que vaya con una voz fuerte, potente, clamorosa, a denunciarle al pueblo su rebeldía. mm, Aquí se entiende, ¿no? Porque el ujú, Señor entonces va a contestar a esa pregunta, a ese reproche, con un reproche mucho mayor, sí. donde le va a presentar al pueblo su descaro, lo descarado que son. Vamos Mm, a leer. El Señor le contesta esa pregunta. Porque ayunan solo por interés y apremian a vuestros sirvientes. Ayunan entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de mala manera. No ayunen como lo hacen ahora. Creen que no ayunen como lo hacen ahora para hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Creen que ese es el ayuno que yo deseo? ¿Creen que yo quiero eso del mm, ayuno, lo dice el Señor? Que anden, que el hombre se humille todo el día y ande agachado como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre ceniza, o sea, señalando, ¿no?, como un acto penitencial que evidentemente practicaban en ese momento, andar así como con la cabeza hacia abajo, como un junco doblado, con mucha tristeza, claro. ¿no? O por lo menos queriendo aparentarla, Mm, ¿eh? Y tirándose encima ceniza para aparentar también una actitud penitencial. El Señor dice, ¿a eso llaman ayuno? Viven peleado con el prójimo, maltratándolo, pero después por andar con la cabeza agacha y dando lástima, se piensan que eso yo lo veo como un ayuno. Ven que hay una fuerte crítica a la integridad de vida, a una vida ética que no puede tener un comportamiento falso, doble. El Señor detesta ese comportamiento mm, falso. claro. En lo más mínimo le conmueve si tenemos un comportamiento falso, algo bueno que supuestamente podamos hacer.
si no erradicamos esa maldad. Claro. ¿Eh? Ahí estaría un poco la clave. Bien, y cuando señala, si quieren hacer que su voz llegue a las alturas o a lo alto, porque es un poco la Ujú. respuesta directa al reclamo, bueno, elevamos nuestra voz y no nos escuchas, o bueno, ¿por qué? Y empieza este despliegue, digamos, de razones, este llamado de atención, digamos, de por qué la plegaria no llega a los oídos del Señor, esta doble vida, podríamos Ujú. decir nosotros Claro. hoy. Exactamente así como lo formulás, como lo decís. Y incluso este reproche ahora se va a complementar de una palabra positiva, Mm. positiva. Porque fíjate que el versículo 6, ahora lo vamos a leer del 6 al 10, el versículo 6 va a comenzar diciendo, este es el ayuno que yo quiero. Bien, Bien. dice Que va así. a servir justamente como corrección de lo que ellos hacen, que hacen Claro. mal. Ujú. Claro. Efectivamente, desde el versículo 6 dice, este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Muy bien. Hermoso. Entonces, fíjense, después yo te dije mal, te dije hasta el 10, después vamos a leer hasta el 12, perdón. Bueno, Pero vamos hasta acá y después leemos ese final. Entonces, así comienza, ¿no? Con esto que decíamos, este es el ayuno que yo deseo. Mm. Bien, ahora entonces, propositivamente, el Señor va a proponer qué es lo que Él espera de su pueblo en este tiempo de ayuno, que podríamos decir, en este tiempo de conversión. Y aquí viene entonces la fuerza del mensaje profético. Esto es lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo de Cuaresma. Y fíjense cómo esta palabra, si nosotros nos la tomamos en serio y cambia nuestro corazón, realmente es una palabra profética, un mensaje profético. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros, según Isaías, en esta Cuaresma? Romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo. Las coyundas, el yugo, ¿saben lo que es? Es esa madera que se pone sobre la nuca del Sí. buey. Nosotros quizás lo hacemos no sobre los bueyes, sobre los percherones, sobre los caballos de tiro, de fuerza, ¿no? Ponemos ese yugo, y ese yugo tiene que ser atado al animal, para que el animal no haga, ¿no?, un movimiento y tire el yugo. Entonces es atado al animal el yugo con las coyundas del yugo, con digamos, las riendas, las sogas. Entonces el Señor dice, soltar las coyundas del yugo. Quiero que liberen a los que están atados a un yugo, que dejen libre a los maltratados, que arranquen todo yugo. Una sociedad que impone yugos sobre otras personas, que los esclavizan como que fueran animales de carga, que trabajan para nosotros. Y el Señor quiere que sean liberados. Compartir, el versículo 7, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los
que no tienen techo, vestir a los que veas desnudo y no abandonar a tu propia carne, al que es igual que vos. Pero no es igual que vos porque es de tu misma familia, porque es de tu mismo cuadro de fútbol, de tu misma provincia o de tu mismo país o de tu misma ciudad, sino porque tiene carne como vos, Claro. porque es un ser humano. Fíjense la potencia que tiene este mensaje y díganme ustedes si no podríamos con toda certeza decir que aquella parábola tan maravillosa que Jesús cuenta en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, estaba de paso y me alojaste, o estaba preso o enfermo y me viniste a ver. Díganme si no podríamos perfectamente pensar que el Señor la pergeñó, la inventó, inspirado en esta profecía de Isaías, donde el profeta pide a su pueblo que realice esas acciones. Obviamente que en Mateo 25 está aquel motivo cristológico que decimos. ¿Cuándo, Señor, te vi hambriento y te di de comer? No me acuerdo, yo, no, la verdad, nunca te vi a vos. Cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Claro. Ese es el motivo cristológico de la parábola. Que Jesús resucitado estaba escondido en la fragilidad de cada uno de aquellos que necesitaban nuestro auxilio. Ahí está el dato, podríamos decir, de nuestra fe cristiana. Eso Isaías no lo trae, pero sí la voluntad del Padre de que nos ocupemos de hacer esas acciones, que evidentemente no les dábamos bolilla, y por eso su hijo tuvo que esconderse en los que estaban sufriendo, para que encontremos otro motivo mayor para llevar adelante ese mandato. Entonces el texto sigue, ¿no? Versículo 8. Así surgirá tu luz como la aurora. La luz de la aurora, la luz de la mañana, ¿no? Fíjense que ahora el texto va trazando en ese versículo 8 como el movimiento de un día, desde el amanecer hasta el atardecer, pero pensado para la vida de un ser humano. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Tus acciones justas te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no delatas, si no acusas en falso, si partes tu pan como el hambriento, con el hambriento, si sacias el hambre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Esto que decía, el sol, al principio del versículo 8, sale una aurora y se pone al mediodía arriba del cielo, ¿no? Entonces, se compara el movimiento del sol como la vida de este hombre que se pone al servicio de los que están esclavos, hambrientos, dolidos. Y es interesante también algo que a mí me parece sumamente maravilloso, ¿no? Que dice el versículo 8. Así surgirá tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Fíjense, el ser humano está lleno de heridas. En la medida que se ponga al servicio del prójimo, que busque la forma de ayudarlo, de sacarlo de su indigencia, en definitiva, que salga de sí mismo para encontrar al otro, las propias heridas se nos curan. Es como el remedio que nos cura la solidaridad. Que a veces tanto miedo le tenemos. Claro. Porque nos sobra alguna ropa y no, pero ¿cómo voy a regalar esta ropa? No, me la quedo un año más, a ver. Y queda en el placar y capaz que nunca más la volví a usar, pero queda allí juntando polillas. Y afuera hay un hermano que pasa frío
y que no tiene con qué abrigarse en el próximo invierno. ¿Eh? Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa ropa que me sobra, que esa comida, que esa plata que me sobra, y la comparto con otro para curar su indigencia, esa cura termina siendo una cura también para mí. Es interesantísimo, ¿no? Y esta idea de que te seguirá la gloria de Yahvé. Es como que vos cuando haces esa obra de misericordia, sos cortejado por la gloria de Dios, que te anda acompañando, anda detrás tuyo. Y cuando me pedís algo, entonces yo te digo, el Señor, aquí estoy. Entonces eso que el texto comenzaba, ustedes me buscan, ay Señor, nosotros ayunamos y no nos das bolilla. Claro. Yo estoy, claro que estoy, pero lo que quiero de ustedes es este ayuno. Por eso no les doy bolilla, porque eso que hacen no me mueve el amperímetro, dice. Claro, claro. Me hace cosquillas, me da gracia por lo hipócrita. Entonces, bueno, yo te decía de terminar leyendo el versículo 11 y 12, que Bien. no te lo había indicado. Si tenemos tiempo, sí. Terminemos con eso, si te parece. Compartimos entonces del versículo 11 y 12. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Bueno, entonces esto completa, ¿no?, esa promesa que hablábamos de que la solidaridad te cura las heridas. El Señor te va, primero el versículo 11, ¿no?, te va a saciar el hambre, te va a dar vigor, y vas a transformarte primero como en un manantial de agua, en un huerto regado, un lugar fresco, agradable, bello para descansar. Y luego esa otra imagen también, ven aquí el lenguaje poético que les decía, ¿no? En los textos proféticos, que requieren de nosotros un esfuerzo de lectura, de atención, de estudio, de leer el texto muchas veces y meditarlo. La imagen de el reconstructor de ruinas. Reconstruirás tus antiguas ruinas. Es como que tu vida era la vida de una ciudad. Y tu ciudad había sido arrasada, había sido destruida. Pero entonces ahora que vos empezás a vivir esta vida, vas a reconstruir tu propia vida. Las ruinas, los cimientos que habían sido abandonados. Y entonces la gente te va a empezar a llamar reparador de brechas, repoblador de lugares arrasados. Fíjense qué lindo este versículo para pensarlo en la vida de Francisco de Asís. Si ustedes recuerdan, Francisco llevaba una vida de un hombre de su época entregado a las cosas mundanas, a las cosas del mundo. El padre era una persona que trabajaba con las telas, con la moda, él había ido a la guerra, a la batalla, ¿no? Y después de haber tenido su experiencia de conversión, de haber comenzado un camino de vida nuevo, después de haber besado al leproso, que fue lo que, digamos, como dicen los chicos hoy, le partió la cabeza, Francisco empezó a reconstruir una iglesia vieja, porque había escuchado que el Señor le pedía, reconstruye mi iglesia. Entonces él lo había entendido literalmente y se puso a arreglar la capillita del barrio que estaba toda derrumbada, toda tirada abajo. Pero el Señor le había pedido algo mucho más grande, una empresa mucho más grande que arreglar la capillita del barrio. Le había pedido que con su testimonio, en aquel siglo XIII, a finales del medioevo,
reconstruya la iglesia, reconstruya una iglesia que estaba perdida detrás de las veleidades del mundo, que había olvidado el mensaje del Evangelio, el amor a Jesús, el seguimiento de Jesús. Y Francisco iba a venir para todos los hombres de su época para dar un testimonio de esa cercanía, de ese amor puro, íntimo, y totalmente jugado a Jesucristo. Entonces, aquí si se escucha el ruido, está mi perra. No, no hay problema. Está como ahí refunfuñando. También atenta ella. No, Sí, qué impresionante, profesor, qué impresionante cuánto se puede leer en una expresión. Este ejemplo de San Francisco es clarísimo para que podamos nosotros también entender cómo debemos leer estos textos, también a la luz de la enseñanza, que la necesitamos también como orientación, para no quedarnos a lo mejor como en una lectura literal y descubrir toda la riqueza que hay debajo o detrás o dentro de expresiones como estas, tan poéticas y bueno, que cada una de las palabras, cada una de las pausas están ahí porque tienen que estar, ¿no? Para que podamos comprender en su magnitud. Bueno, y les cuento que están llegando mensajes de nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión, están con algunas preguntas, algunas experiencias, lo que va este programa diciéndoles a sus corazones. Hacemos, si te parece, Leandro, una pausa musical, así recogemos algunos de estos mensajes. A la vuelta también los compartimos y seguimos gustando también de lo que nos traen los libros proféticos. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti. Y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me sané al tocar tu manto, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado y
el mensaje de conversión que nos traen los libros proféticos también para tenerlos en cuenta en este tiempo de Cuaresma, lo que estamos compartiendo en este viernes junto al profesor Leandro Verdini. Él nos acompaña, es licenciado y doctor en teología bíblica y llega por aquí el sentir también de nuestros oyentes. Javier Samianta se comunica y dice: qué belleza lo que Dios nos pide, algo que sana y nos da luz, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. Nos viene a la mente la figura de Madre Teresa de Calcuta, viendo el rostro de Jesús en el que más sufre. Hoy, en estos tiempos tan difíciles, somos también llamados nosotros a esto. Dice un mensaje que también encontramos en el Papa Francisco, es el compartir de Javier. Bueno, por acá también dice Gonzalo, yo hice un curso de Biblia, me ayudó a entender lo que hicieron los profetas que denunciaban el culto vacío. Isaías es uno de los profetas mayores, dice Gonzalo, el libro se divide en 3 partes, está estudiando. Genial. Su lema, qué bellísima catequesis del doctor Leandro. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Envía bendiciones desde la provincia de Santa Fe. Pablo pide por favor que repitamos cuál es el texto de donde estamos leyendo esta cita del libro de Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 12. Isaías 58, versículos 1 al 12. Bueno, y también se ha comunicado con nosotros Mónica, agradece muchísimo este espacio. Dice Mónica, soy catequista y está aprovechando mucho lo que está aprendiendo. Y dice, lo que me impresiona es cómo el mismo Jesús se refiere a los profetas que hablan de él mismo. Mirá la mirada que trae Mónica, ¿no? Me impresiona cómo Jesús se refiere a los profetas que hablan de él mismo. Bueno, recién, profesor, hacía referencia a cuando Jesús habla de la parábola, ¿no? Cómo seguramente se refería a este texto y muchos otros, y como dice nuestra oyente también, como directamente él habla de los profetas o los explica a los discípulos sabiendo justamente que se refieren a él. Exactamente, tal cual. Porque en muchas oportunidades Jesús hace eso, en los evangelios lo podemos ver. Podríamos decir que una de las veces más paradigmáticas o probablemente más recordadas donde Jesús realiza este recuerdo de los profetas es en el bello evangelio del final del evangelio de Lucas, de los discípulos de Emaús. Si se acuerdan, cuando los discípulos, volvían desde Jerusalén en dirección a Emaús, una ciudad que queda allí cerca, a unos 60 estadios, dice el texto, que probablemente es una distancia de unos poquitos kilómetros, muy cercana. Ellos ese mismo día, comienza diciendo también el texto, el día domingo, el domingo de la resurrección, volvían caminando a su ciudad, a Emaús, y el mismo Jesús resucitado les salió al encuentro y se dejó ver por ellos. Entonces, si ustedes recuerdan, el texto presenta cómo mientras ellos conversaban, o da a entender que en ese camino, en esa caminata, ellos conversaban, el narrador dice que sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Entonces Jesús sin que ellos se den cuenta que era él mismo el que se había acercado a caminar con ellos, les pregunta qué discutían por el camino, de qué hablaban. Entonces ellos allí, el narrador cuenta que se frenaron la caminata, y con el semblante triste, con la cara entristecida, le reprochan,
le preguntan a este que se les había acercado, ¿eres el único residente, forastero aquí en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado estos días? Como diciendo, ¿no te enteraste, flaco, todo lo que acaba de pasar? Entonces Jesús, haciéndose el gil, les dice, ¿qué cosa? Les pregunta, ¿no? Para anoticiarse, ¿de qué hablan? Entonces ellos le responden lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Le cuentan, ¿no? Los dos discípulos los acontecimientos pascuales, y entonces agregan, ¿no? Agregan un sentimiento muy, muy hondo, que es muy interesante prestar atención. Dice, nosotros esperábamos que fuera Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Algunas mujeres de las nuestras, medio sobresaltadas, que fueron de madrugada al sepulcro y que no vieron el cuerpo, dicen que lo vieron, que vieron ángeles, algunos de los nuestros también, pero la cuestión es que nosotros no lo vimos, no sabemos nada. Entonces allí Jesús responde, un poco en línea con esto que hablábamos en el bloque anterior, de la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Fíjense que también está justamente en el Evangelio de Lucas. Jesús les dice, y aquí sí, con forma de reproche, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Claro. Aquí aparecen los profetas. ¿Y qué es eso que dijeron los profetas? Que ellos, por no haber escuchado, se transforman en hombres insensatos y lentos de corazón para creer. Bueno, Jesús no cita textualmente qué es eso que dijeron los profetas, pero después de hacer este reproche, formula una pregunta que tiene un valor retórico para ellos, para el lector también, porque es una pregunta que Jesús le dijo a ellos dos, pero que también cuando nosotros la leemos nos lo dice a nosotros, interpelándonos, donde de alguna manera podemos suponer que allí está consignado el mensaje de los profetas. ¿En qué consiste la pregunta? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar así en su gloria? ¿Ven? Es una pregunta sumamente poderosa, dando a entender que los profetas hablaron de todo esto, que ellos ahora no son capaces de descifrar, de entender. Entonces el texto como que Jesús los va a ayudar, ¿no? Y el narrador cuenta, y comenzando por Moisés, por el Pentateuco, por la Torá, y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Les explicó las escrituras. Bueno, allí entonces me parece que con este texto tenemos un modelo extraordinario, ¿no? De cómo los profetas pueden ser leídos en clave cristiana y nos llevan a Jesús, nos conducen a Él.